¿Sientes que cada vez gastas más en el mercado o en servicios y que tu dinero ya no rinde como antes? Hoy te enseñaremos estrategias para ajustar tu presupuesto, evitar pérdidas en tu capacidad de compra y enfrentar la inflación sin perder la calma ni el control de tus finanzas. Bienvenidos a Finanzas en Comunión, el podcast de la cooperativa Comunión, transmitido por AWR Colombia, Spotify y nuestro canal de YouTube. Les habla Brian Quintero y como siempre estoy acompañado de nuestro experto en finanzas, Diego Medina. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, Brian. Este episodio está bien interesante. Toca un tema que todos sentimos en carne propia, donde el salario parece el mismo, pero rinde menos, ¿no? Así es. Y Diego, vamos al grano como siempre. ¿Cómo se siente la inflación en la vida diaria? Qué buena pregunta. Pero vamos a hacerlo sin quejas. Vamos a hacerlo desde las herramientas, ¿no? Perfecto. Porque pues cuando el factor externo no lo podemos controlar, nos toca a nosotros tomar el sartén por el mango, dicen las abuelas, ¿no? Uh-huh. Entonces, la inflación, Brian, no es solo una cifra en las noticias. Yo recuerdo que hace muchos años mi esposa me decía, yo no veo noticias ni me interesa lo que sucede porque no me afecta. Pues hoy aprendió que sí afecta. Ahora, la inflación es cuando sientes que el dinero ya no te rinde igual. Así de sencillo es. Pero te lo quiero explicar o te quiero proponer, Brian, con un ejemplo que estoy seguro que todos conocemos o que a algunos se nos hará agua a la boca. Y bueno, también espero no meterme en problemas con nuestro productor acá de AWR Colombia, ¿no? Pero creo que todos conocemos el famosísimo chocorramo. Me diste en la venita del gusto. Espectacular. Pues mira, vamos a hacer este paralelo con el chocorramo, Brian. En 2018 el salario mínimo en Colombia estaba en 781,000 pesos más o menos, ¿bien? Y un chocorramo para ese entonces estaba en más o menos 1,300 pesos. Eso quiere decir que con un salario mínimo te podías comprar 600 chocorramos. Buenísimo, ¿sí o no? En ese entonces lo hubiera hecho. Ok. Definitivamente. Ahora, vamos al presente. En 2025 tenemos un salario mínimo de 1,423,000 pesos. Hemos tenido un incremento, podríamos decir que interesante. Sí. Podríamos decirlo si solo lo vemos 781 contra 1,423,000. Muy bien. Pero el mismo chocorramo ahora está costando más o menos 2,700. Wow. ¿Ven? Eso significa que ahora puedes comprar aproximadamente, no 600, 527 chocorramos. Wow. Subió el salario, pero te alcanza para menos cosas. Esa es una mejor manera, una forma sencilla de entender lo que es la inflación. Tu ingreso puede seguir igual o subir un poco, pero si todo lo que compras sube a una mayor velocidad, tu poder adquisitivo, Brian, va en retroceso. Y no se trata de dejar de comprar, ni más faltaba, ¿no? De privarte de un chocorramito de vez en cuando, sino entender que cada peso hoy necesita ser usado con más intención. Te voy a proponer un ejercicio adicional, rápidamente. Supongamos una familia que gana 3 salarios mínimos. Estamos hablando alrededor de unos 4,300,000 pesos aproximadamente, ¿cierto? No es poco. Digamos que es un ingreso decente para una familia promedio, particularmente en Colombia, pero también hay que reconocer que tampoco sobra la plática ahí. No, para nada. Ahora, peor si no se administra bien ese dinero porque esa cifra desaparece mucho más rápido de lo que llega. Y ahí es donde nos ponemos las manos en la cabeza y decimos al final de mes, ¿y a dónde se fue mi plata? O ni siquiera a final de mes, Brian. No, a mitad. Sí, o un par de días después de haber recibido tu pago, ¿no? Porque a muchas personas les pasa que a las 2 semanas, sí, o faltando una semana para que se acabe el mes, están pataleando. De acuerdo. Y no saben de dónde sacar el dinero para subsistir esa semana que falta. De acuerdo. Entonces, hagamos el balance rápido, ¿no? Pensemos en una familia promedio con este ingreso que hemos propuesto de 3 salarios mínimos, que son 4,300,000. Entonces, hablamos de un arriendo de aproximadamente 1,000,000 o una cuota hipotecaria de 1,000,000 de pesos.
Bien, servicios públicos de unos 300,000 pesos, que tenemos ahí incluido el internet. El mercado mensual, hablemos de 1,100,000, de transporte unos 500,000 pesos, bien sea que tengas tu vehículo o que sea por transporte público. La educación de los muchachos, de los hijos. Entonces, útiles, lo que piden en el colegio, que pues siempre sucede entre semanas que están pidiendo algo. Vamos a darle un presupuesto a la educación de los hijos entre colegio, útiles y transporte de unos 600,000 pesos mensuales. A algunos les hará más sentido que a otros esta cifra, ¿no? Luego también el tema de salud y medicamentos, que aunque la EPS te esté proveyendo medicamentos, puede ser que por imprevistos te estés gastando mientras te automedicas unos 200,000 pesos. Y en imprevistos hablemos de 400. Okay. Entonces, estamos hablando que de esos 4,300,000 te estás gastando unos 4,100,000 más o menos. ¿Bien? Te están quedando unos 200, 170 si somos más exactos de ahorro entre comillas. Bien. Entonces, esto lo que nos muestra es que no solo se trata, Brian, de cuánto ganas, sino de cómo lo usas. Porque si no revisas con frecuencia tu presupuesto, entonces esos pequeños aumentos en los precios te van a ir sacando del equilibrio sin darte cuenta. Diego, pero por ejemplo, si yo hice mi presupuesto hace, digamos, 6 meses, ¿quiere decir que ya no me sirve? Mira qué importante lo que estás planteando, Brian, porque si los precios han cambiado, entonces el presupuesto no es un papel, no es un documento en piedra. Es como la ropa. Bueno, hay algunas personas que, al menos en mi infancia, yo crecí con alguna ropa, ¿no? Pero ya no me alcanzó para seguir creciendo. Entonces, yo necesito también ajustar mi presupuesto y por eso el presupuesto, una vez lo elaboramos, necesitamos hacerle ajustes, necesitamos estarlo revisando. Vamos a hacerlo como una especie de ejercicio práctico, acá al aire podemos decir. Perfecto. Pensemos en 3 rubros concretos, Brian. Mercado, servicios y transporte, que son 3 de los ingresos más variables durante la semana, durante el mes, digamos. ¿Bien? Así es. ¿Cuánto te costaba hace un año el mercado? Depende. Si comía mucho por fuera, no sé, 600, 700, incluso 800. Bien, ¿cuánto te cuesta ahora? Y ese es el balance que necesitamos empezar a hacer, ¿ya? El tema de, bueno, los servicios, más allá de la inflación, tienen que ver mucho también con el tema de consumo, ¿no? Pero vale la pena traerlo acá. Y tema de transporte. Yo quiero detenerme acá porque, miren, estuve rescatando unos datos que traje acá y ahora que lo veo, debí haber traído también los de 2023. Pero entre marzo de 2024 y marzo de 2025, el precio promedio de la gasolina, escúchame bien, Brian, en Colombia aumentó aproximadamente un 29%. Wow. ¿Ves? Ahora, en marzo de 2024, el precio, para ser más exactos, estaba en 12,300. Pero si nos vamos al 2023, te acordarás que estaba entre 9,500, 9,800. ¿Ah? Entonces, fíjate esa curva tan ascendente en menos de 3 años. Y es que uno no se da cuenta de esas cosas. Así es. Simplemente se le empieza a acabar el dinero y uno no presta atención a esos detalles. Y son esos pequeños detalles los que nos obligan a estar revisando nuestro presupuesto para que no nos juegue una mala pasada. Entonces, Brian, vuelvo a la pregunta que me planteabas. ¿Que hay que revisar el presupuesto? Hay que revisar el presupuesto porque resulta que si tu presupuesto no cambia al mismo ritmo que los precios, entonces pues tu presupuesto está totalmente desactualizado y no te sirve de nada, Brian. Vas a terminar diciendo en un momento determinado, ¿de qué me sirve tener un presupuesto si no me está ayudando a controlar? Pero es que necesitas ajustarlo. Entonces el presupuesto no puede estar en modo automático porque eso ya te pone en situación de riesgo. Diego, y esa palabra ajustar a veces es malentendida por las personas. Muchos pensamos que ajustarse quiere decir sufrir. Sí, de acuerdo. O recortarlo todo y vivir mal. No, se trata de gastar mejor. Así es. Me encanta eso como lo están mencionando porque
Es que es tan común escuchar que ahorrar es dejar de vivir o que revisar el presupuesto es sinónimo de quitarse todo lo bueno porque es privativo, como lo estás planteando, Brian. Pero de nuevo, y me voy a unir a esa frase tuya, no se trata de vivir mal, sino que se trata de gastar mejor, y me ha encantado lo que nos has traído, de tomar decisiones que realmente sean conscientes, de bajarnos del modelo o del modo de piloto automático y actuar con intencionalidad. Y Diego, eso aplica para absolutamente todos. Porque yo conozco gente que gana muy buen dinero, es decir, salarios por encima de las 8 cifras o de las 9 cifras incluso. Sí. Y aún así vive muy estresada por el dinero. Siente que no le alcanza. Sí, es que no se trata, al final de cuentas, mira, no se trata de cuánto ganas, Brian, sino de cómo tomas las decisiones con lo que tienes. Cómo vives bien, cómo vives sabroso, que es una palabra que se volvió muy común en Colombia, ¿no? Es. Porque fíjate que, como tú también conozco a personas que ganan bastante dinero, pero que viven endeudadas. Uh-huh. Yo estuve en la banca Wealth Management, fue mi último paso por la banca, por el sector financiero. Y Brian, conocí a gente con ingresos extraordinarios, pero que se los consumían las cuotas de los créditos. Yo no entendía a esas personas cómo podían sufragar el resto de sus gastos, ¿ves? Entonces, volvamos al tema de la intención. No puede ser magia, es ser intencionales. Se trata de encontrar ese punto de equilibrio entre disfrutar el presente sin poner en riesgo tu futuro. Diego, pero entonces vamos a lo práctico. Ajá. ¿Qué podemos hacer para estirar ese presupuesto? Estirar el presupuesto. Tenía rato no escuchaba esa frase, se me hace muy familiar. Es muy famosa entre los más jóvenes, entre los que estamos empezando en este mundo de las finanzas. Pues vamos al grano como te gusta, Brian. Vamos a revisar algunas acciones por niveles de impacto. Bajo esfuerzo, gran impacto. Vamos a hacer esa matriz aquí y ojalá y los oyentes alcancen a dibujar esa matriz en su cabeza. Cuando yo hablo de bajo esfuerzo y gran impacto, se trata de revisar suscripciones, que creo que hemos conversado bastante de ese tema acá en este podcast, y es pegar una chequeada en nuestros extractos de esas apps que estamos pagando, de esos servicios de streaming que estamos pagando y las plataformas. Planificar el mercado por semana, no por mes, o por lo menos antes de hacer mercado, hay que revisar la despensa, hay que revisar la nevera y hay que hacer un inventario de realmente qué es lo que necesitamos. También hacer compras inteligentes. A veces compramos productos que no son de temporada y me refiero a las verduras, a las frutas. Entonces, ¿por qué no comprar productos de temporada que están a un menor costo? Y reorganizar temas como el transporte. Puedes compartir tu vehículo. En el episodio anterior aprendí algo de ti, Brian, que no tenía. Y es ese modelo de movilidad. Economía colaborativa. Economía colaborativa. Entonces, esa es una forma de reorganizar el transporte a través de esa economía colaborativa y de vez en cuando, ¿por qué una caminada? Yo creo que te conté a ti, Brian, no sé si lo hice en micrófono, pero en Manizales, estando trabajando, solo me di cuenta en un día sin carro que yo vivía a 15 minutos de mi casa. Eso es absurdo. Ahora vámonos con otro panorama. Ahora vámonos del bajo esfuerzo, vámonos al esfuerzo medio, pero con un impacto sostenido. ¿Bien? Entonces, cambiar el plan de celular o internet. Revisa las condiciones de tu operador actual y llama a servicio al cliente y pregunta qué mejora te pueden ofrecer. Y si no hay una mejora que te pueden ofrecer, entonces llama a otro operador y te aseguro que cuando vuelvas a hablar con tu operador actual, te va a mejorar o te va por lo menos a igualar la oferta que te entregó ese otro operador. También comprar por volumen el mercado, con vecinos, con familia. Hay algunos establecimientos, algunas grandes superficies que te venden productos por cantidad en el que vas a reducir contundentemente. Muy interesante ese punto. Claro. Nunca me lo había planteado de esa manera. Pues fíjate, y voy a mencionar, ya que creo que tengo el permiso de mencionar marcas comerciales, claro. Pero hay algunos establecimientos, por ejemplo, como Macro, como PriceMart, sí. Y yo recuerdo que cuando estuve en La Guajira, yo con mi equipo de trabajo armábamos y nos íbamos 2 a hacer el mercado para todo el equipo de la oficina. Y el ahorro era absolutamente contundente. Ahora, también es cierto que a veces nos volvemos muy del supermercado, pero también tenemos las alternativas de las centrales de abastos, donde también podemos comprar a precios diferenciales. A mí me encantan. Y todo es más fresco, más rico. De acuerdo. A mí me encanta. Sí. Y bueno,
no se trata de privarnos. Miren, yo tengo que confesarle, yo soy de la hamburguesa, yo soy de la pizza. ¿Ven? Y me encanta y tengo por costumbre dármelo como premio cuando logro determinadas cosas, ¿ok? Pero siempre la situación, lo negativo va a estar en el exceso, ¿no? Y finalmente, Brian, el nivel estratégico es reestructurar tu presupuesto completo, ¿bien? Y bueno, recuerda, y ese episodio lo tengo marcadísimo en mi memoria, el episodio 2. Si has olvidado, si no lo has hecho, si te encontraste con nosotros fue a partir de este episodio, pues es bien interesante que vayas por el episodio 2 y te des una paseada. También programar tu ahorro desde el inicio del mes y no dejarlo como la última opción. El ahorro es lo primero. Primero te pagas a ti, así lo hemos dicho antes. Y necesitas también replantear esos gastos aspiracionales, como lo que tiene que ver con remodelaciones, con viajes, para que pues sea un viaje de disfrute y no luego se te convierta en un tormento de 36, 24 meses allí viéndolo en tu tarjeta de crédito. Muy interesante esto que planteas, Diego. Diego, antes de empezar el programa, o sea, es decir, fuera de los micrófonos, me comentabas sobre una ilustración que se llama El bote con goteras. Yo quisiera que las personas también tuvieran la oportunidad de escuchar de qué se trata. Este es como parecido al del salvavidas de la semana pasada, ¿te acuerdas? Sí. Pues fíjate, Brian, imagínate tu economía como un bote y estás remando fuerte, con toda la energía, con todas las ganas, con todo el dinamismo, pero tu bote tiene goteras. Entonces, él puede remar fuerte, puede remar con energía, con ganas, con motivación. El asunto es que como no estás tapando las fugas, y esos son los gastos invisibles, cuando la vida se pone cara a esa gotera, te va a hundir necesariamente, Brian. Así es, y es que muchas veces uno no sabe a dónde se está yendo el dinero y simplemente uno se está hundiendo y no sabe por qué. Así es. Diego, ya estamos llegando al final del programa. Y quiero hacerte la pregunta del millón. Sí, con estas subidas tan abruptas que estamos teniendo, ¿es necesario ahorrar nuestro dinero? Y ahí siempre se me viene a la memoria una frase que escucho tan recurrente en las personas: yo no tengo capacidad de ahorro. Por eso lo decía. Pues bien, es importante ahorrar, pero no como lo estábamos haciendo antes o desde la intención que teníamos antes, porque para ahorrar, y lo hemos mencionado bastante en este podcast, necesitamos hacerlo con intención y con estrategia. Mejor dicho, no ahorras porque te sobra. Ahorras porque te organizas, porque ahora eres tú quien tiene el control de tus finanzas y no son tus finanzas quienes te controlan a ti. Entonces, de cara a esta pregunta, hay que programar un ahorro automático, ¿bien? Aunque sea de 50,000 pesos. Hemos dicho que el ahorro mínimo ideal es del 10%. El mínimo, y el ideal entre el 20 y el 30%. Pero empezar con 50,000 pesos es empezar con intención, es empezarte a educar, a crear ese hábito. Y en algún episodio anterior estuvimos conversando acerca de este ahorro, ¿ves? Ahora, evita guardar en casa. Ese ahorro necesitamos tenerlo para imprevistos reales y en la casa se vuelve dinero de bolsillo, se vuelve caja menor. Entonces necesito utilizar instrumentos financieros que sean seguros. Ahora, en la medida que voy ahorrando y voy generando ciertos cúmulos, entonces es importante también moverlo hacia otros instrumentos financieros que puedan tener una mejor rentabilidad de acuerdo al propósito de ese ahorro. Aquí estamos hablando de, por ejemplo, los CDATs que tenemos en la cooperativa, que son instrumentos de bajo riesgo, ¿bien? Y los microahorros. Por cada gasto evitado, entonces prémiate llevando eso a tu ahorro, porque es esa forma en la que estás construyendo futuro y te estás generando motivación de que ahora sí eres tú, y lo voy a repetir de esta manera, quien tiene el control de tus finanzas. Entonces, Brian, al final de cuentas, el ahorro no es solo guardar, es proteger, y mira cómo te lo voy a decir, es proteger tu dignidad financiera. Muy interesante ese término, Diego. Y para cerrar, me gustaría que me dieras un plan para sobrellevar una vida más cara en solo 5 pasos. Wow, a ver, 5 pasos, Brian. Bueno, la primera, y esta puede ser complicada para muchas personas, y lo digo porque para mí en un momento de mi vida fue absolutamente complejo aceptar esa realidad. Y necesitamos aceptar que podemos estar en una situación coyuntural, pero necesitamos hacerlo sin miedo.
Y si todavía tenemos miedo, entonces reconozcámosla y aprovechemos el miedo no para que nos paralice, sino para que ese miedo nos ayude a impulsarnos hacia adelante y que podamos salir de eso. Miren, cuando necesitamos aceptar la nueva realidad, necesitamos también verbalizarlo, necesitamos compartirlo. Si eres la cabeza de tu familia, pues siéntate con tu familia y cuéntales la situación que está pasando en ese momento para que todos se involucren en la situación. Un segundo punto, Brian, es revisar el presupuesto y lo hemos conversado hoy en este episodio y necesitamos estar ajustando ese presupuesto a la forma en que también se están moviendo los precios allá afuera. Bien. Ahora, se trata de cambiar hábitos, no de afectar tu bienestar. Es decir, ser una persona financieramente saludable no es una persona aburrida, no es una persona que se priva de salir a darse un gusto, una comida, un paseo, etcétera, sino que es una persona que sabe controlar sus emociones para poder disfrutar mejor luego sin trasnochos y sin momentos de angustia, ¿no? Luego, y volvemos al tema de la fuga en el bote, y es que necesitamos precisamente tapar las fugas. ¿Cuáles son esas fugas? Suscripciones, gastos emocionales, esas compras impulsivas. Resulta, Brian, que no sé si te ha pasado y probablemente te vas a sentir identificado con esto y muchos de nuestros oyentes, pero de acuerdo a tu estado de ánimo, rabia, decepción, tristeza, esas emociones en muchas ocasiones y muchas otras que no estoy mencionando acá, lo que te llevan es a ir a hacer un gasto. Así es. ¿Ves? Totalmente. Una tusa te lleva a comer helado, no sé. Sí. Y el quinto punto, se me ocurre proponerte, Brian, proteger lo que ya tienes. ¿Ves? En este momento tienes un trabajo que puede ser estable o tal vez no, tienes un emprendimiento, pues protege lo que tienes con ahorro, con orden y con visión de largo plazo. Y es que, aunque todo suba, Diego, tú puedes tomar decisiones más sabias. Y aunque no parezca, eso también es riqueza. Así es. Diego, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este programa. Brian, es un placer y pues este es un tema que me parece que es bien interesante en cualquier momento de la vida, porque la inflación siempre está ahí presente. Así que espero de nuevo que este episodio haya sido de altísimo valor para todas las personas que nos escuchan. Amén, esperemos que así sea. Y a ti, querido oyente, si este episodio te dio claridad, por favor, compártelo. Todos estamos en camino de adaptarnos, de cuidarnos y sobre todo, de aprender. Si quieres más herramientas, puedes volver a nuestro episodio 2 para descargar la plantilla de presupuesto. Recuerda que nos escuchas por AWR Colombia, Spotify y en nuestro canal de YouTube. Recuerda que nos escuchas por medio de AWR Colombia, Spotify y en nuestro canal de YouTube de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Comunión. En el próximo episodio hablaremos de esos hábitos financieros que te sabotean sin que te des cuenta. Se titula Errores financieros que te pasan factura. Va a estar muy interesante, no se lo pueden perder. Los espero la próxima semana. Un fuerte abrazo para todos y que Dios los bendiga.